Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Ayala, pertenezco al grupo número 1 de la Comisión E y vamos a presentar lo que es la clase de artroplastía total de cadera primaria. El temario que vamos a desarrollar tiene que ver con un poco de anatomía y descriptiva y patologías, los tipos de artroplastías que se pueden realizar, el armado del quirófano y la mesa, la técnica quirúrgica y unas conclusiones sobre la clase. La articulación de la cadera está compuesta por el hueso de la pelvis y lo que es el fémur proximal, ¿sí? Y la articulación donde se va a trabajar es la coxofemoral. Dentro de las patologías podemos enumerar lo que se dice la artrosis primaria, que esto se da debido a un desgaste degenerativo o idiopático. La artrosis, por definición, es la pérdida del cartílago articular por desgaste asociado al envejecimiento y el tipo de actividad. Y en segundo lugar podemos nombrar lo que son las artrosis secundarias, que son procesos que son consecuencia, por ejemplo, de una artritis reumatoide, puede ser un proceso congénito como la displasias, traumáticos, una necrosis avascular o multifactorial, donde podemos enumerar la osteoporosis y diabetes, por dar algunos ejemplos. ¿Qué es una artroplastía? Bueno, es el reemplazo total de cadera, conocido en términos médicos como artroplastía de cadera. Consiste en la cirugía ortopédica que busca reemplazar de forma total la articulación de la cadera con un implante artificial llamado prótesis. Dentro de estas patologías, entonces nos encontramos con lo que son las indicaciones para el reemplazo articular de la cadera, donde podemos nombrar entonces, como dijimos anteriormente, la artrosis primaria, las artrosis secundarias, ¿sí? Dentro de las contraindicaciones podemos enumerar las infecciones, la obesidad mórbida, problemas circulatorios y problemas cardiovasculares. Dentro de los tipos de artroplastías que podemos encontrar, enumeramos tres. El total cementado, donde se reemplaza tanto la superficie articular acetabular como fémur proximal. Ambos componentes son cementados. Después tenemos la artroplastía total de no cementada, donde ambas superficies, el acetábulo y el fémur proximal, se colocan prótesis de superficie rugosa llamadas no cementadas, que se colocan mediante impactación a press fit. Y finalmente, el reemplazo total híbrido, donde una de las superficies se coloca en forma a presión, press-fit, que generalmente es el acetábulo, y el otro componente femoral se coloca en forma cementada. La planificación prequirúrgica nos va a ayudar a saber qué tipo de implante se va a utilizar. Esto nos da la pauta de con qué materiales debemos contar para el armado de lo que es nuestro quirófano y el armado de la mesa de instrumentación. Dentro de esa preparación, tanto el circulante del quirófano como el instrumentador o instrumentadora deben preparar los insumos necesarios para la cirugía, sea compresas, gasas, suturas, vendas, el electro, aspiración, chequear y preparar el mobiliario del quirófano, ejemplo, mesa de anestesia, el electro, controlar la aspiración, contar con las mesas necesarias, tanto para la mesa de partes blandas y óseas como para la mesa de ortopedia, controlar y chequear los implantes y las cajas de ortopedia junto con el técnico para poder seguir avanzando con la preparación del quirófano. Dentro del material de ortopedia, el instrumentador chequea junto con el instrumentador auxiliar de la casa de ortopedia el instrumental correspondiente a lo que es el acetábulo, el instrumental que corresponde a la parte femoral y los motores que serían sierra oscilante y perforador para poder realizar los cortes y el preparado del acetábulo mediante el fresado. Una vez chequeado y controlado el material de la ortopedia, se pasa al armado de la mesa básica. Vamos a tener en la mesa pinzas de campo tipo Bajau, pinza hisopo, potes, material de separación como separadores angostos tipo Farabeuf, ancho y angosto, material de diéresis, bisturí mango número 4, corto y largo, pinzas Metzenbaum y Mayo, material de disección y tipo Brown, material de hemostasia como pinza de doble utilidad, Bertolas, Cray, Coger fuertes, ¿sí? O Lefort, material de síntesis como portas agujas cortos y largos, ¿sí? Adicional contaremos con gasas chicas
para lo que es el pintado, digamos, de la asepsia del paciente. Después nos manejaremos con compresas grandes, contar con potes para el lavado y cementado en el caso de una prótesis no cementada, a una jeringa. Después tenemos lo que es el material de aspiración, electrobisturí, una jeringa de Bonneau, y lo que corresponde al material específico de partes óseas podemos enumerar desde el martillo, escoplos, las legras, distintos gubias, separadores tipo Hips, el marco del Charlie, separadores tipo Homan para la separación en cavidad para el momento del tiempo tanto femoral como del cotilo. Y después lo que son suturas fuertes tipo Vicryl número 1 o mononylon 2 ceros para lo que son reparos, cierre de planos y lo que es cierre de piel. Con respecto al tipo de anestesia que podemos tener en este tipo de intervenciones, podemos nombrar dos: la anestesia general y lo que es raquidia más sedación. Una vez realizada la anestesia, se pone al paciente en posición, se tienen a mano los bretes o sujetadores para sostener lo que es la pelvis, el apoyabrazo para posicionarlo, y lo que se hace es una de las piernas, la que está por debajo de la pierna a operar, se la flexiona y se la sujeta con una cincha o una venda camiseta, y lo que es la asepsia se realiza mediante el uso de iodopovidona o clorhexidina. Una vez posicionado el paciente, se pasa a la colocación de campos. Se puede contar con equipo de ropa descartable o de tela según la institución. El orden de colocación de los campos se hace primero podálico, cefálico, se colocan oblicuos o en B. Se coloca lo que es el U-Dray, ¿sí? A modo de impermeable. Se vuelve a colocar un campo podálico y cefálico, este último utilizándolo en modo de telón, ¿sí? Por último se coloca una venda camiseta con una malla tubular, la cual después se te coloca el Steri-Dray por encima de la zona a operar para separar y aislar la piel de la zona de la incisión. Luego de colocar los campos, el instrumentador presenta el bolsillo para conectar y colocar lo que es la aspiración y el electrobisturí. El circulante conecta y chequea la plancha y después chequea lo que es la aspiración también, que tenga buena presión para lo que es la cirugía. El abordaje a utilizar depende de la escuela del cirujano. Podemos nombrar los abordajes de vía anterior, lateral y posterior. Podemos nombrar dentro de los posterior la incisión de Gibson, Waxon-Jones anterolateral y Smith-Petersen anterior. Siguiendo la técnica posterolateral, se realizará una incisión superficial con bisturí hoja 23-24 sobre la piel y tejido celular. Se continuará con electrobisturí en el plano profundo, haciendo hemostasia. Se realiza la apertura de la fascia lata y el músculo. Se colocarán separadores en plano profundo. Se seccionará y se reparará los rotadores externos con sutura Vicryl 1. Se hará la incisión y apertura de la cápsula articular, la cual se reparará también con Vicryl 1 y se hará la luxación de la cadera. El instrumentador debe tener preparadas las suturas de reparo a mano, gasas grandes y aspiración durante este tiempo quirúrgico. Una vez luxada la cadera, se pasará a la colocación de palancas de Homan para campo visual. El instrumentador pasará a la sierra oscilante para poder realizar el corte del cuello femoral y el posterior fresado. Se hará la limpieza de la cápsula y labrum utilizando bisturí de mango largo con pinza fuerte Kocher o Lefort. Se tendrá a mano hisopos en pisapean para limpieza. Una vez realizado el corte de la cabeza, se la guardará en solución salina como para un posible injerto, y después el cirujano empezará el fresado en forma ascendente hasta llegar al diámetro planificado y confirmar intraoperatoriamente el tamaño del acetábulo a colocar. Luego de confirmar la medida, el instrumentador solicitará al circulante de quirófano el tamaño del acetábulo a colocar. Se chequeará con el cirujano que la medida sea la correcta. Se abrirá y se presentará en el mango. Se lo colocará
por impacción en el acetábulo, luego se pasará en motor la mecha flexible para poder realizar los orificios y el atornillador con su pinza para poder colocar los mismos en el acetábulo. Luego se pasará a solicitar el liner definitivo según el tamaño del acetábulo colocado y se lo impactará también para finalizar este tiempo y pasar al tiempo femoral. Una vez finalizado el tiempo acetabular, se reposicionarán las palancas de Hohmann junto con un elevador para presentar el campo visual del canal femoral. Se iniciará con un calisuar, se pasará a un escoplo cajón para centrarnos en el canal medular y luego se pasará en forma ascendente las distintas raspas femorales para ir labrando y trabajando el canal femoral hasta llegar a la medida planificada. Luego de definir el tamaño del componente femoral, se pasará a un regularizador de Calcar para alisar la superficie para después poder empezar a probar con los distintos cuellos y cabezas la longitud y la tensión de las partes blandas. Se realiza la reducción, se hace control de rotación interna y externa, flexión, se controla la longitud de ambas piernas y se define el tallo a colocar para un posterior control nuevamente con cabezas de prueba para definir la longitud final de la misma. El instrumentador solicita al circulante de quirófano el implante de tallo femoral definitivo, se lo chequea con el cirujano y se lo presenta para su impacción y colocación en el canal femoral. Se realiza nuevamente un control con una cabeza de prueba para último control de estabilidad y tensión de partes blandas, se define la misma, se lo solicita y se impacta en forma definitiva para la posterior reducción de la articulación y el cierre por planos. En el caso del reemplazo total cementado, para el acetábulo la elección del implante son entre 2 y 4 milímetros más chicos que el fresado realizado para darle lugar al manto de cemento como interfaz. En el caso del fémur también son de 2 a 4 milímetros para darle lugar al cemento dentro del canal medular. El componente acetabular se cementa en forma manual, el componente femoral se puede cementar en forma manual o con pistola de cementación. Para el canal medular femoral se coloca un tapón medular en forma de retén para que el cemento tenga un límite y no avance sobre el canal medular al momento de la reducción del tallo definitivo. Como conclusión y puntos clave, podemos enumerar que la planificación y preparación previa del quirófano es fundamental para obtener un resultado exitoso en la cirugía. Conocer la técnica ayuda a no perder tiempo y a acortar la exposición del paciente durante la cirugía, beneficiándolo, y tanto el instrumentador como el circulante deben tener compromiso, empatía y responsabilidad con el equipo quirúrgico y el paciente. Muchas gracias.